¿Qué onda, chicos? Bienvenidos nuevamente a este espacio de crecimiento y desarrollo personal llamado Tu Siguiente Nivel. Este espacio que decidí crear para acompañarte en el día a día en la formación de la persona que necesitas ser para llegar al punto al que quieres llegar. Obviamente todo esto es a base de mi entendimiento, discernimiento, razonamiento, mi estudio personal, mi preparación. No hablo solamente desde el yo creo, yo pienso. Te voy a hablar, obviamente, desde los chingadazos que me he puesto en la vida, los puntos de los que he llegado, los entendimientos. Y creo que la mentalidad que estoy manejando al día de hoy va completamente de acuerdo a la idea de lo que quiero transmitir. Puedes llegar al punto al que tú quieras llegar siempre y cuando estés dispuesto a poner el trabajo necesario y a pasar el proceso, que eso va a ser lo más difícil, atravesar el proceso, pero es necesario porque es lo que te va a ir forjando, es lo que te forma para tu día a día. Hoy te voy a compartir un poquito de por qué es importante el desarrollo personal. ¿Por qué creo yo? ¿Por qué lo entendí? ¿Por qué lo transmito de esa manera? ¿Y por qué te lo estoy repitiendo de manera constante? Al final de cuentas, creo que la información ya existe, no hay nada nuevo que podamos agregar. Bueno, sí, a lo mejor con la innovación y la renovación de muchas cosas, puedes reajustar muchas ideas que puedes transmitir, pero al final de cuentas la base, todo viene siendo hacia el humano, que es de donde parte todo, y de ahí ya no hay nada nuevo. Todo ya está escrito desde tiempos, pues ya desde hace un chingo. La filosofía estoica, la filosofía cristiana, todo eso vienen siendo guías para el camino que quieras recorrer. No creo que haya una verdad absoluta. Soy creyente de que no existen las verdades absolutas y mucho menos en una filosofía. A la gente le digo, tú escoge una, la que te guste, la que te acomode, con la que creas, con las que conectes y que esté enfocada para tu bienestar y el de las personas en general. Entonces, ¿por qué es importante el desarrollo personal? Creo que primero es necesario entender que el desarrollo personal es la adquisición de herramientas humanas y vamos a entender las herramientas humanas como las habilidades que puedes ir desarrollando, las habilidades humanas que vienen siendo físicas, mentales y espirituales. Son las habilidades que tienes que desarrollar para todo el camino que vas a atravesar en la vida y que tú vas a decidir si las puedes utilizar para bien o para mal. No hay una línea específica de decir que el desarrollo personal te puede guiar siempre por el buen camino, si no va de la mano con un crecimiento mental, con un buen mindset. A través de un buen mindset es donde vas a entender muchas cosas y el por qué debe ir dirigida hacia el progreso de manera constante. Puedes ser una persona resiliente, capaz, entendible, que sepa empujarse, que tenga disciplina, pero está enfocada al mal. Y tú lo ves, o sea, el liderazgo como tal no quiere decir que las personas que estén al frente siempre sean buenas en cuestión de valores. A veces ni siquiera en lo que hacen, muchas veces es por dedazo, pero eso es algo en lo que no nos vamos a meter. Pero bueno, al final de cuentas, el liderazgo, lo que te decía, no va enfocado siempre al bien. Tenemos grandes líderes que hicieron movimientos muy culeros, sinceramente. Por ejemplo, tenemos a Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Hugo Chávez, Evo Morales, el estúpido este de Nicolás Maduro. Son personas que a través de un buen liderazgo, o sea, de desarrollar un liderazgo efectivo, llegaron a posiciones muy altas donde ahora tienen un gran impacto, pero el movimiento que están generando no va siempre enfocado al progreso. O tal vez según ellos sí vaya enfocado al progreso. Por eso se vuelve tan interesante también esta parte de la mentalidad. La mentalidad es la que te va a ayudar a dirigir tus acciones, hacia dónde van encaminadas. Yo soy creyente de que la vida se dirige al progreso, el universo va hacia el progreso, Dios siempre te va a estar empujando hacia el progreso, siempre es hacia adelante. El hecho de que tú trabajes de manera constante para mantenerte estancado se va a volver una vida algo vacía. En algún punto se vuelve hasta insoportable, demasiado. Es muy interesante el dato que en Japón, no es algo que me conste porque todavía no he ido, pero muchas personas me lo han hecho ver y me han dado ese entendimiento. En Japón sufren de exceso de paz, literalmente allá. La tasa de suicidios, el promedio, es de 30,000 suicidios al año. Es una cantidad enorme, demasiado. Pero es muy triste entender que ellos se suicidan porque tienen la vida muy simple, muy fácil, muy resuelta. Allá sales casi, casi, por lo que entiendo, sales de la carrera y ya tienes algún puesto en alguna empresa y te casas con esa empresa y salirte de ahí es algo hasta grosero, casi, casi, porque te lo están dando todo, el gobierno te da lo más básico. Es interesante también la mentalidad de países ya demasiado desarrollados. A diferencia de México, que es en donde estoy yo, que aquí la mentalidad es mucho del yo y del yo y del yo. La gente es muy resiliente, salimos mucho adelante
pero la mentalidad es como de yo siempre. Incluso hasta a nivel gobierno, y aquí es una mamada el hecho de que paguemos por algo que ya pagaste de manera continua. Esos pinches impuestos, sobre impuestos que al final de cuentas se están yendo a quién sabe dónde chingados, porque las cosas podrían mejorar muchísimo más, en mi opinión, pero no se hacen. Bueno, pero el punto a lo que estamos tocando es la mentalidad y el desarrollo personal. La mentalidad va a partir, va a dejar que parta tu dirigir, tu manera de accionar, a partir de tu mentalidad, ¿a dónde va enfocada? ¿Tienes una mentalidad de crecimiento, de abundancia, de progreso? ¿O tienes una mentalidad de estancamiento, de víctima, de carencia? Es muy diferente platicar con personas que saben que el dinero es una energía que va y que viene. Que esta energía, al final de cuentas, mientras más la entregas al sistema, te empieza a regresar, siempre y cuando la manera en la que la entregas sea igual, dirigida al progreso, a un crecimiento, a un avance, sin ánimo de chingar a nadie. Ahí es donde se genera como este equilibrio en la cuestión energética del dinero que en algún punto empieza a regresar. No es magia tampoco, tiene un entendimiento como más desarrollado, igual y más adelante podemos hacer algo más profundo en ese sentido. ¿Qué, ¿Qué habilidades puedes desarrollar de manera personal para atravesar el día a día? ¿Por qué es importante el desarrollo personal? Obviamente, me gusta esta analogía de que la vida al final de cuentas es un juego. Entonces, estas habilidades son las herramientas, las armas o las provisiones, todo lo que vas consiguiendo en un videojuego que para niveles posteriores te va a ir facilitando de alguna manera el camino. No es como tal que lo haga más fácil, sino que tú lo sientes menos duro. ¿Por qué? Porque ya tienes las herramientas. No es lo mismo subir una azotea trepándote por la pared que tener la escalera que te va a ayudar a subir directo. Esas son las herramientas que vas a ir desarrollando. Puedes desarrollar fortaleza mental, resiliencia, resistencia. Tener un buen físico te ayuda en la parte de la salud también. En la parte de la salud y en la parte mental por cuanto vea a la autoestima. Eso importa muchísimo, cómo te percibes a ti mismo. El hecho de cómo te ves a ti mismo va a reflejar en gran parte el mundo. Si tú eres una persona segura de lo que sabe, de lo que hace, de a dónde va, de por qué lo está haciendo, la energía que transmites allá afuera es muchísimo más fuerte con un impacto positivo que si salieras siendo una persona agachada, que no quiere que la vean, insegura, que no tiene confianza de sí mismo. Impacta muchísimo. Al final de cuentas, hay que entender también esta parte de que la vida viene siendo un espejo. Creemos o la vemos como si fuera una ventana, como si yo estuviera dentro y desde aquí estoy viendo todo lo que hay afuera y empiezo a juzgar esa persona es esto, esa persona es así por esto y esto, ella es de esta manera. Eso es ver la vida a través de una ventana. Cuando la ves a través de un espejo te das cuenta de que como tú estás internamente es como tú la ves. Yo me la paso viendo oportunidades, de aprendizajes, crecimientos, a pesar de que el panorama, el escenario o el nivel en el que esté de la chingada. Yo sé que hay una enseñanza. Ahorita, por ejemplo, el carro que tengo es una herramienta de trabajo que estoy rentando. Y es interesante que la persona que me lo renta tiene varios carros. Entonces, cuando uno necesita un servicio, se lleva este y me deja otro. Pero de manera constante ahorita me ha estado dejando muchos que tienen diferentes fallas. Me decía un vecino que al final de cuentas estoy batallando mucho porque yo le vendí el carro que yo tenía, el mío se lo vendía a él. Me dice que está muy chingón. Le dije, ese carro me gusta mucho, pero no me sirve para lo que estoy haciendo ahorita. Le dije, ¿sabe qué es lo que me gusta de la posición en la que estoy? Que estoy aprendiendo un chingo de carros, de fallas, de arreglos, de hasta de pinches trucos. Le estoy aprendiendo un chingo y yo no le estoy invirtiendo nada, más que el tiempo a lo mejor, el tiempo que dejo de trabajarlo o el tiempo que tengo que estarlo moviendo al taller o estar preguntando, cotizando, todo eso me está dando un chingo de crecimiento. Yo soy una persona muy activa y el hecho de estar en movimiento me genera al final de cuentas ese progreso que estoy buscando de manera constante. Entonces, esta idea o lo que te quiero transmitir es la manera en la que pienso a través de una situación o con base en una situación aparentemente externa que yo estoy viendo a través de un espejo, porque yo dentro de mí estoy bien, internamente yo soy fuerte, resiliente, soy de crecimiento, soy de abundancia, incluso alcanzo a ver y entender que la abundancia que no hay hoy en mi vida todavía ya está en mi futuro. ¿Por qué? Porque aprendí a visualizar más adelante la persona que voy a ser, que estoy seguro que voy a llegar y de ahí solamente voy viendo hacia atrás cuál es el siguiente paso para llegar a esa posición a la que quiero ir. Esa es otra habilidad que desarrollas a través de la mentalidad, el hecho de visualizar escenarios, visualizarte a ti mismo y entender que al final de cuentas tu futuro, que tiene miles de panoramas, tú puedes escoger al que vas y poner el trabajo necesario para llegar hasta ese punto.
Muchas veces no vas a llegar tal cual a donde lo estás visualizando en ese momento, pero vas a llegar tal vez un punto más elevado y con cierta distancia del punto al que querías llegar. Tú querías estar aquí, llegaste aquí, pero a este nivel. Porque el proceso que atravesaste en este camino te fue haciendo más fuerte. Entonces entendiste que esta meta podía ser muy limitante, que podías ir más arriba y que estabas aspirando muy bajo. Es lo que me gusta del crecimiento y del desarrollo personal. Al final de cuentas, los seres humanos estamos diseñados para el progreso. Igual vamos a hacer otro video más adelante hablando de esta mentalidad, de lo que es la mentalidad de progreso y el por qué es necesaria para tu día a día. El desarrollo personal se vuelven esas herramientas que vas a ir necesitando para llegar a ser la persona que quieres ser. Creo que las personas, iba a decir como de los noventas, pero no, yo creo que todo el mundo conoce este juego de Grand Theft Auto. El primero que salió, el de San Andrés, se me hace muy interesante analizar la vida de esa manera. Al final de cuentas, tienes que ir formando a la persona tal cual, y ella va a ir haciendo todo el trabajo. Es eso, justamente, desarrollar al personaje que tienes dentro de este juego. Ir a hacer ejercicio, hacer negocios, hacer relaciones, mejorar tu comunicación, tener proyectos, todo ese tipo de cosas que te van a ir empujando. Por eso, reafirmo, el desarrollo personal es necesario. ¿Por qué? Porque si no tienes la dureza mental, no vas a saber administrar tu tiempo tampoco, no vas a saber tomar decisiones, no vas a saber priorizar, todo ese tipo de cosas que son necesarias no solo para tu progreso, incluso hasta para sobrellevar la vida, son necesarias porque no puedes depender completamente de que haya externos, siempre factores externos que vayan dirigiendo tu vida. Eso es como ser una cascarita de nuez en el mar. Te van a meter para un lado, para otro, y vas y vienes y no sabes ni qué estás haciendo, pero la vida se vuelve tan turbulenta que se vuelve insoportable. Pero el desarrollo personal te ayuda a tener dirección, a tener fortaleza, a tener el peso que te mantiene sin que te estén moviendo para todos lados y más que nada a tener el enfoque de a dónde vas. Pero para eso también es necesario que sueltes a la persona que ha sido todo este tiempo. Tienes que aprender y entender y meterle acción de saber que la persona que quieres ser más adelante tiene que ser una persona totalmente diferente a quien eres el día de hoy. El desarrollo personal te va a ir ayudando en este camino de progreso, de constancia, de crecimiento y te vas a dar cuenta de que en algún punto se vuelve un tanto cíclico. Es como muy repetitivo, parecía repetitivo, pero te das cuenta de que la información que tienes ahorita no te sirve completamente para la posición en la que estás, pero que la posición en la que estés más adelante, este conocimiento que ya tienes te va a ayudar. Tu cabeza se vuelve como un archivero, solamente tienes que sacar la información. Es interesante este pedo y al final de cuentas es necesario porque, por lo mismo que te digo, la vida se dirige al progreso. Y pues aquí voy a estar tratando de subir contenido más largo, más seguido, tratando de aportarte valor, tratando de acompañarte, siempre con la mejor intención de ayudarte a crecer y obviamente pues seguir creciendo yo. Esta es la manera en la que encontré yo para seguir creciendo y seguir avanzando. Me gusta muchísimo porque es a través de un impacto positivo, es a través de mi propósito en la vida y es algo que me llena. A diferencia de todas las metas que he ido logrando, que ya te contaré en otro video mi historia, todas esas metas de alguna manera me hicieron ver que se vuelven muy vacías cuando no hay un propósito, cuando solamente estás esperando llegar a esa meta, pensando que es el resultado. Nos venden la idea o pareciera que la vida es como una carrera plana y no de resistencia. La vida es una carrera de resistencia en la que tienes que entender que va a haber caídas, va a haber caídas, va a haber altibajos, pero al final de cuentas, como decía Marco Aurelio, todos los problemas, no, todos los obstáculos que te vayas encontrando en el camino se van volviendo el camino. Y eso es algo muy chingón, te das cuenta de que tú puedes elegir el camino a pesar de las circunstancias. No vas a poder elegir o reacomodar completamente cuando ya tienes algunos factores externos, como por ejemplo tienes responsabilidades, tienes obligaciones y tienes la necesidad también, principalmente de estarte cuidando de ti. Todo parte de ahí. Entiende cuál es la posición, cuál es el nivel en el que estás, cuáles son las herramientas que necesitas y trabaja en consecuencia para llegar a ese punto, ¿vale? Entonces, pues te repito, aquí voy a estar tratando de estar más constante, más seguido, pero con la intención siempre de aportarte valor, ¿vale? Espero que te haya gustado un poquito lo que te haya dicho. Todo es muy improvisado todavía, pero créeme y te reafirmo que la idea es agregarte un poquito de valor. Toma siempre lo que te sirva, lo que no, deséchalo. Y si no te hace sentido, pues nomás cámbiale y ya.